Estimados hermanos, es un gusto tenerles en esta ocasión. Nos encontramos con el hermano Edgar Contreras Rosales para darles respuestas a sus preguntas. Esta sección consiste en que a principios del mes publicaremos un artículo escrito, donde por tiempo limitado pueden enviar sus preguntas acerca del tema escrito o dudas en general, aunque le daremos prioridad a las relacionadas con el tema. Bienvenido, hermano. Vamos a proceder con las preguntas. Gracias. Número 1. El periodo que describe de los movimientos evangélicos medievales se ha tomado como el periodo de Tiatira, pero estos movimientos sí son de la Iglesia de Cristo, mientras que la Iglesia Católica no. Si Apocalipsis describe a la Iglesia cristiana, ¿por qué no se identifican los movimientos de este periodo con Esmirna? Bueno, pienso que la persona que envió esta pregunta tal vez está en su mente con la idea de que la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida, y por supuesto los movimientos minoritarios o evangélicos de la Edad Media fueron perseguidos. Hubo muchas personas que murieron debido a que no estaban de acuerdo con lo que la Iglesia Católica de ese tiempo estaba enseñando. Entonces fueron perseguidos e incluso se les prohibió leer la Biblia en ese tiempo, porque por la lectura de la Biblia resultaban con ideas que no les parecían de la iglesia que en ese momento estaba dominando al mundo, por decirlo así. Para aclarar, la iglesia de Tiatira, que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, la iglesia de Tiatira sí representa a la iglesia católica. Podríamos hablar mucho de eso, pero básicamente Tiatira, esa palabra significa continuo sacrificio, y eso es lo que caracteriza a la iglesia católica, no solo de la Edad Media, sino la iglesia católica actual, porque ellos creen que cuando celebran la misa están haciendo un sacrificio, solo que es un sacrificio incruento porque no hay sangre, y entonces, pero es continuo el sacrificio. Entonces todos los días en la misa, por decirlo así, Cristo vuelve a morir todo el tiempo. Entonces eso es básicamente por qué la iglesia Tiatira, que aparece en Apocalipsis, representa a la iglesia católica, y otras características más que la iglesia católica llena el requisito si uno lee lo que dice ahí Tiatira en Apocalipsis. Ahora, la pregunta es ¿por qué no son Esmirna esos movimientos? Lo que pasa es que Esmirna es la iglesia perseguida de los primeros siglos del cristianismo. La iglesia de Esmirna, por decirlo así, es la iglesia que aproximadamente en el año 64 el Imperio Romano empezó a perseguir a muerte, y fueron personas que sufrieron mucho hasta que llegó el edicto de Milán en el año 313, cuando Constantino favoreció a la iglesia, y entonces ya no fueron perseguidos. Pero esa es la iglesia de Esmirna. Esmirna es un nombre que significa mirra, y lo que pasa es que cuando se habla de esa iglesia, ellos sufrieron mucha persecución y muchos creyentes fueron quemados, literalmente fueron quemados en aquel tiempo, en esos siglos. Entonces, y también
todo el contenido de la carta a Esmirna en el capítulo 2 de Apocalipsis habla de mucho sufrimiento. Aún Jesús les dice, no teman lo que vas a sufrir. Y hasta el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, el Señor va a premiar a todos esos cristianos que murieron siendo perseguidos en ese tiempo. Entonces, Esmirna es la iglesia perseguida. En cambio, Tiatira es la iglesia católica. Ahora, algunas personas dicen, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué los movimientos evangélicos no son Esmirna? Yo creo que ya queda explicado. Pero hay algo más que quiero decir. Esos movimientos eran minorías, no eran la iglesia dominante de la época. Y Apocalipsis está presentando a la iglesia dominante de la época, que era la iglesia católica. Ahora, eso creo yo que a lo menos responde en parte. Me parece que las otras preguntas que tenemos van a estar relacionadas con este mismo tema. Entonces, procedamos a ver qué más hay entre las preguntas. Gracias, hermano. Y relacionado con esto, estos movimientos fueron muy focalizados y relativamente pequeños. Si no creemos que la Iglesia Católica es correcto, cuando fueron la mayoría, ¿implicaría que Dios condenó a la mayoría de personas? Pues la mayoría no pudo oír el verdadero evangelio. Bueno, hay una cosa que es importante en esta pregunta. El verdadero evangelio lo predicó nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles en el comienzo de la iglesia en el primer siglo. Ellos también, inspirados por el Espíritu Santo, redactaron el Nuevo Testamento, que unido al Antiguo constituye la palabra de Dios en donde está la verdad. Todo lo que nosotros querramos juzgar si es verdadero o falso, debe ajustarse a lo que dice la Escritura. Pero eso es lo que tenemos en cuanto a lo que es verdadero, el mensaje de Cristo y sus apóstoles para la era de la iglesia en el Nuevo Testamento. Israel en el Antiguo Testamento tuvo su revelación también, pero hay que decir algo. A través de los siglos que ha existido el cristianismo, siempre ha habido iglesia verdadera del Señor, que no es una institución, no es un grupo, no es una organización, sino que está compuesta la verdadera iglesia de todos los verdaderos creyentes. Esto es muy importante. En el primer siglo, la iglesia tenía enemigos, tenía gente que ya estaba tratando de distorsionar la doctrina. El movimiento gnóstico existió en tiempos de Pablo, de Juan, es decir, de los apóstoles, y ellos aún atacaron esas doctrinas equivocadas que pretendían ser cristianas también, pero que estaban equivocados. Y entonces habría que estudiar y darnos cuenta que mucho de lo que escribió el apóstol Pablo y el apóstol San Juan también iba totalmente en contra de la doctrina falsa del gnosticismo de aquella época. Lo que estoy tratando de ilustrar es que siempre ha habido doctrinas falsas, siempre ha habido doctrinas equivocadas. Eso no quiere decir que la iglesia verdadera de Cristo, constituida por los apóstoles, y que el Señor dejó a esas personas que allí también estuvieran equivocados ellos escribieron correctamente. Ahora, cuando ellos murieron, muchas personas quedaron como herederas de la sana doctrina que dejaron los apóstoles, escrita en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante, porque la clave de saber si estamos en lo correcto o no es si nuestra doctrina se ajusta fielmente a lo que está escrito en la palabra de Dios.
Ahora, resulta que ya cuando vino el siglo segundo, ya no estaban los apóstoles y aparecieron muchos intérpretes de la Biblia que eran muy buenos intérpretes. Y hasta el siglo cuarto, o sea, hasta que se dio el edicto de Milán, cuando paró la persecución contra la iglesia primitiva de aquel tiempo, allí fue que empezó a distorsionarse mucho de la sana doctrina que tenían los teólogos del segundo siglo, tercer siglo. Eran buenos teólogos. Ahora, con esto no estoy diciendo que no tenían ninguna equivocación esos teólogos. Muchas veces interpretaron las cosas con error, francamente lo hicieron con error, aunque lo estaban haciendo con toda sinceridad. Entonces, la Iglesia Católica antigua, o sea, la iglesia del segundo y tercer siglo, era una iglesia bastante sana en doctrina. No estoy diciendo que no tenían ningún error. El mismo Agustín, que lo respetamos tanto católicos como evangélicos, y muchos respetan a Agustín como teólogo. Agustín, en las doctrinas de la salvación y de la gracia de Dios, para nosotros es excelente. Pero Agustín fue el que empezó con la doctrina amilenial, o sea, la doctrina que enseña que no va a haber un milenio. Pero la iglesia primitiva del primer siglo, o sea, con los apóstoles, del segundo siglo, era una iglesia que creía en que Cristo iba a venir a la tierra y que iba a establecer un reino en la tierra. Agustín fue el que le dio un giro espiritualizando la doctrina y diciendo de que esto ya estaba ocurriendo y que era espiritualizado y todo. En eso Agustín estaba equivocado. Pero en la doctrina de la gracia él estaba muy bien. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto, porque hay ciertas cosas que son básicas para que una persona diga que es fiel a la palabra de Dios. Uno, creer que Jesucristo, nuestro Señor, es Dios verdadero, Hijo del bendito. Es decir, nosotros creemos en la doctrina trinitaria. Esa palabra Trinidad no la usaron los apóstoles en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad sí está ahí. Pasado el tiempo, Tertuliano, uno de los grandes teólogos de los primeros siglos, él fue el primero que usó la palabra Trinidad. Pero con esa palabra él describió lo que la doctrina sana de la Biblia enseña respecto a de que hay un solo Dios eterno en tres personas. Entonces, esto es muy importante. Bueno, primero, Cristo es Dios verdadero. En segundo lugar, la salvación es solo por la fe en el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso debe creerlo un verdadero cristiano. También debe creer que Cristo resucitó literalmente de entre los muertos. Digo esto porque hay personas que dicen que Cristo sí resucitó, pero en la mente de los discípulos. Eso no es resurrección. O que no resucitó físicamente, sino que fue una resurrección espiritual. Ya todo eso ya es equivocación. Entonces, la otra cosa es que Cristo va a regresar literalmente a la tierra en su segunda venida a este mundo. Entonces, y la otra cosa, que la autoridad para doctrina, en todo lo que sea doctrina, es lo que diga la Escritura. No es lo que dice un grupo o cualquier otra institución o lo que sea. La clave es la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios está ahí disponible para que todos la interpretemos. Ahora, el asunto es que hay detalles de la escritura que son difíciles de entender, pero estas 5 cosas que acabo de mencionar las debe creer todo cristiano. Es interesante porque aproximadamente en el siglo III ya existía el credo apostólico, que el credo apostólico lo creemos tanto los evangélicos como los católicos. Y el credo apostólico es un resumen de sana doctrina. Es importante mencionar eso. Tal vez ya no alargo más la respuesta, pero eso es básico. Eso es básico. Las 5 doctrinas que acabo de dar que debe creer el verdadero creyente. Muy bien, gracias hermano por la aclaración. Y tenemos la siguiente pregunta. Si el Evangelio es uno, ¿por qué hubo tantos grupos con diferentes conclusiones? Mientras que el catolicismo es uno. Bueno, eso es lo que piensan muchas personas, pero el catolicismo no tiene una unidad de creencia, todo el catolicismo. Es interesante porque en estos siglos en que estamos viviendo nosotros, se ha sentido un poco más esas diferencias. Pero la Iglesia Católica, a través de los siglos, aun cuando ellos tenían dominio y sí, la Iglesia no había tenido esos movimientos que existen hoy. A propósito, los movimientos evangélicos, eso que hablamos, por ejemplo, de los albigenses, de los valdenses, de los paulicianos, esos que existieron en la Edad Media, ellos tampoco eran perfectos en sus doctrinas. Nosotros creemos que por lo que tiene un valor muy importante lo que ellos hicieron es porque hacían énfasis en que había doctrina equivocada en la iglesia. Por ejemplo, muchos de ellos no creían en el purgatorio, no creían en la adoración de imágenes, y todo eso ya con